Hola, hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora en que ustedes se estén conectando, comunidad educativa. Como ustedes pueden ver, hoy día con nuestro psicólogo Patricio Roa Durán eh, vamos a sostener una conversa acerca de los hábitos de actividad física. Bien sabemos que se nos recomienda siempre hacer actividad física de distintas maneras, pero hoy en día estamos limitados. Estamos limitados porque ya debemos permanecer en casa. Por lo tanto, ya no es tan fácil realizar actividad física al aire libre y que era lo que la mayor parte de las personas solían hacer. Así que, Patricio, te doy la palabra para que te presentes. ¿Qué tal? Oh, ¿Cómo hola, estás? sí, bien, bien, muy gracias, profe. Yo soy Patricio Roa Durán, soy psicólogo de la Escuela Lucila Godoy Alcayaga, ¿cierto? Y el profesor Daniel aquí me invitó a participar un poco de esta conversación, entrevista, ¿cierto? Respecto de la actividad física, desde, como bien decía él, el hábito hasta la ejecución de deporte, que ya es como un plano un poco más, más elevado, ¿cierto? De esta área del ejercicio, del movimiento, que es como el concepto básico. ¿Sí? Sí, Patricio, mira, lo que yo les comentaba aquí, que hoy en día nos vemos limitados, porque generalmente lo que hace la mayor parte de las personas, el común de la gente, es salir a caminar. Y de hecho lo que siempre nos recomienda el médico, salga a trotar, salga a caminar, salga a andar en bicicleta, pero hoy en día nos vemos encerrados en cuatro paredes. Entonces, dentro de esa limitante, ¿tenemos opción para hacer actividad física? Sí tenemos opción. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cuáles y qué requerimos? Sí, Entonces, dale. sí, sí, como bien dice el profesor, generalmente la actividad física o el ejercicio programado era algo que las personas podíamos realizar fuera de este contexto de pandemia. Sí, hoy día no, el contexto no favorece este tipo de actividad, insisto, desde la actividad física programada hasta el deporte. Sí, hoy día tenemos esta limitación que nos acota un poco al contexto de la casa, donde sí se puede hacer actividad física, quizás no programada, pero cotidiana, ¿sí? Como participar de las actividades del hogar, eso también se considera, si bien no es un deporte, ¿cierto? Ni una actividad planificada o estructurada de ejercicio físico, sí implica movimiento, ¿sí? Y hoy día este movimiento o esta actividad física que se puede realizar dentro del hogar también forma parte de un hábito que en el fondo promueve el concepto de salud integral. ¿Sí? Ahí recae un poco la importancia del movimiento, de la actividad física y del deporte. Si nosotros pensamos en el concepto de salud integral, no estamos hablando solamente de la ausencia de enfermedad o patología, sino que también del bienestar que uno perciba de uno mismo. ¿Sí? El bienestar es un concepto un poco más subjetivo, que tiene que ver cómo yo percibo mi capacidad de afrontar hoy día, por ejemplo, una pandemia dentro de todo lo que esto implica, desde enfermar hasta la ocupación del tiempo libre y la sensación de ansiedad y estrés que yo creo que, que más de alguna persona está, está experimentando. En ese sentido, incorporar este hábito o participar de las actividades cotidianas que impliquen movimiento nos va a traer un montón de beneficios. ¿Sí? Más allá de lo físico, a nivel psicológico también, que es un poco el área que yo manejo. ¿Sí? Si hacemos una distinción, la salud física tiene que ver, insisto, con la no presencia de patología o enfermedad. Claro. De hecho, sí, realizar actividad física o ejercicio es un factor protector para, por ejemplo, no padecer de enfermedades no transmisibles. Sí, sobre todo las personas que son enfermas crónicas hoy día, hay investigaciones que están publicadas en Cielo, en la revista Catarsis, que es una revista psicológica, que indican que realizar actividad física, insisto, no programada ni como deporte, sino que en el contexto que nos encontramos hoy día, reduce la probabilidad de sufrir algunas de estas enfermedades no transmisibles, que generalmente, o las enfermedades respiratorias, por ejemplo.
¿sí? Si pensamos en que la actividad física no solamente ocupa la parte como de la promoción, sino que también de la prevención a nivel primario, secundario, incluso rehabilitación, esto siempre va a funcionar como un factor protector, ¿sí? Respecto del bienestar, realizar ejercicio, por ejemplo, más de 30 minutos al día, ya sea en una actividad cotidiana como hacer el aseo, reorganizar la casa, que es algo que también se hace. A eso me refiero como los muebles, subir y bajar a escalera, Barrer. y sí, barrer, ayudar en el fondo, va a provocar una sensación de bienestar y relajación inmediata, de hecho. ¿Sí? Más allá de los beneficios a nivel como fisiológico, está este beneficio a nivel psicológico también, si partimos por la base de que eso a nivel cerebral provoca que el cerebro un poco libere endorfina, ¿cierto? Que este neurotransmisor que calma básicamente el dolor, ¿sí? Y eso disminuye inmediatamente algún síntoma depresivo, de ansiedad o de estrés, ¿sí? También va a aportar a que la percepción de uno mismo sea más positiva. La predisposición a enfermar va a ser menos, va a disminuir, ¿sí? No me voy a sentir tan vulnerable, por ejemplo, a la enfermedad. De hecho, a la enfermedad por la que hoy día nos encontramos en nuestras casas, ¿cierto? Y esa percepción autoinmune la da, de hecho, el ejercicio físico. También esta sensación de, no solamente de autoinmunizarse a través del ejercicio, sino que también de liberar tensiones. Sí, que lo más importante en una mente ligera, donde no haya espacio para la ansiedad, para el estrés, para la agresividad en muchos casos, también vamos a tener otras formas de afrontar la situación hoy día. ¿Sí? Eso, y esto va más allá de la estética. Nosotros sabemos que en la sociedad, por ejemplo, mi mamá, sabemos que en la sociedad hay un factor estético que motiva mucho a las personas a hacer actividad física. Acá nosotros estamos hablando de salud integral. ¿Sí? Ese es como el contenido que ha querido relevar el profesor Daniel. Y de eso se trata, de hecho. Eso debería ser la razón para Claro. encontrar motivación y movernos un poco más. Sí, pues dejar claro que también el tema de la obesidad es un tema que no solamente tiene que ver con estética, tiene que ver mucho con salud. De hecho, hay estudios que han demostrado que la obesidad entonces aumenta el nivel de, no recuerdo cuál era la hormona que inhibí, o sea, que finalmente provocaba una inhibición del sistema inmunológico. No recuerdo bien, es una presentación que lo tenía a mano, pero en realidad se me olvidó qué hormona era esa, ¿ya? Entonces, ya la obesidad directamente, sacando la conclusión más, con palabras más amigables al pueblo, como se dice, la obesidad te disminuye tu sistema inmunológico por un lado, ¿ya? Te baja la autoestima, ¿cierto? El colesterol que tienes en la sangre te impide la circulación y eso finalmente termina siendo un motivo para enfermedades cardiovasculares. Eh, ¿Qué recomendarías tú a las personas en su hogar? O sea, principalmente a los apoderados que tienen niños, porque aquí lo vamos a hacer bien enfocado en los niños. ¿Qué recomendarías tú que las personas adultas hicieran para que sus hijos comenzaran a formar estos hábitos? Sí. Primero, en los apoderados, tratar de un poco hacer la distinción entre la actividad física como un beneficio a nivel estético, no teñir en los niños que ellos empiecen a visualizar como que no hacer ejercicio tiene que ver con estar delgado o ser atractivo, qué sé yo, sino que empezar a asociarlo más al concepto de salud integral. Sí, sobre todo en los niños hoy día se están presentando varios síntomas ansiosos de hiperactividad que nosotros podemos canalizar a través del ejercicio. Empezando, insisto, si no tenemos los espacios acordes, físicos o la instrumentaria en el fondo que se necesita para hacer ejercicio, poder involucrar a los niños en actividades que impliquen movilidad, desde bailar, ¿cierto? Por ejemplo, si un niño no tiene el hábito de ayudar en las tareas de la casa, nos va a ser difícil un poco enganchar la actividad física con esto. No se va a comprender quizá,
Ahora, si el niño tiene el hábito, lo aprovechamos de ese hábito, ¿cierto? Y lo ocupamos para hacerlo productivo, y en el fondo va a matar dos pájaros de un tiro, ¿sí? El niño nos ayuda en la casa y al final y hace un poco de movimiento de ejercicio no programado. Pero si podemos generar otras instancias, por ejemplo, que estén teñidas de este significado de salud integral, de salud familiar, hagámoslo a través de la música, hagámoslo a través de estas rutinas, por ejemplo, que el profesor Daniel sube constantemente, y démosle esta otra mirada que tiene que ver con estar bien, con estar ligeros, con estar relajados, aparte de todo lo que implica tener, ¿cierto?, un espacio familiar, con todo lo que implica el poder compartir con el niño, nos va a traer este otro beneficio, y en el fondo vamos a incorporar este hábito que va a estar lejos de cualquier otro prejuicio estético, ¿cierto? Incluso de no inteligencia, que los niños Claro. o nosotros mismos los adultos decimos, no, que yo no quiero ser musculín porque qué sé yo, no tiene que ver con eso, ¿sí? Ese es un estereotipo De que, hecho, que, que está. todo lo contrario, quisiera agregar algo ahí. Cuando uno hace actividad física, por lo menos la aeróbica, nacen nuevas neuronas. Hay una parte que se llama hipocampo, ya es una parte del cerebro, ¿ya? Pero nacen nuevas neuronas. Por otro lado, la obesidad, últimamente hace poco vi un estudio de que la obesidad lo que hacía, provocaba que la glía, por la inflamación, provocaba que la glía se comiera conexiones que eran útiles. La glía es una célula que ayuda a las conexiones neuronales, ¿ya? Y con el tema de la inflamación que provoca la obesidad, finalmente las consecuencias son esas. Por lo tanto, también es perjudicial a nivel cerebral el tema de la obesidad, y por otro lado, yendo al caso anterior, es beneficiosa la actividad física. ¿Por qué? Porque nacen nuevas neuronas. A lo mejor no de texto, pero sí son de relaciones, y esas ayudan a consolidar las que ya existen. Estoy bien, ¿cierto? Sí, Ya. sí, sí, o sea, los beneficios, si nos ponemos a enumerar los beneficios de la actividad física o el deporte como tal, son muchos. De hecho, en este estudio que yo estaba leyendo aquí, que es un poco de la Organización Mundial de la Salud del 2018, hace poquito, hace referencia a que las personas que mantienen este hábito de la primera infancia, ¿sí? Tienen que necesariamente conectarlo con la idea de salud integral, no hacer deporte porque sí, ¿cierto? No, más allá de que sea una tarea o un trabajo, empezar, si el niño comprende esta idea de deporte versus salud integral, va a prevenir no solamente estas enfermedades físicas no transmisibles, sino que otras patologías de salud mental. Sí, este estudio se realizó en niños y en adolescentes, y posteriormente se volvieron a entrevistar a estas mismas personas, y estas personas eran mucho menos proclives o permeables a trastornos depresivos, ansiosos, incluso trastornos de personalidad. ¿Sí? Así que, de hecho, todas las terapias hoy día se están complementando con rutinas de ejercicio físico. Oye, y mira, nosotros estamos hablando del hábito de actividad física, pero sin Sí. embargo, dentro de nuestro ser tenemos malos hábitos. Esos malos hábitos se eliminan, se pueden eliminar, y si se pueden eliminar, ¿cómo los podemos eliminar desde la vida cotidiana? Sí. Mira, hablando siempre un poco de la infancia, ¿cierto? De los niños que son Claro. nuestro foco, difícilmente un niño va a poder por sí mismo eliminar un mal hábito, o en el fondo el sedentarismo. ¿Sí? Aquí lo que juega un punto principal son los adultos. Yo hablando así de experiencias súper cotidianas, el sedentarismo hoy día está ligado a la tecnología, por ejemplo, al uso de tablets, de celulares, de computador, que es un poco una estrategia para casi de crianza, ¿sí? Como que el niño esté Son tranquilo. niñeras digitales. Claro, ese es el hábito que hoy día hay que modificar, porque ese estate quieto un rato, en el fondo a corto plazo no lo asegura nada. O sea, no es un beneficio, no lo asegura que el niño va a estar tranquilo todo el día, ni lo asegura que va a dormir tranquilo, ¿sí? En cambio, si incorporamos o cambiamos, ¿sí?, ese estate quieto por un muévete y ya esa actividad física, vamos a estar beneficiando a nuestro hijo, vamos a estar asegurando que pase una noche buena, que no haya tampoco presencia de trastornos del sueño ni dificultades del sueño, y vamos a estar enseñando de salud integral.
y prácticamente no gastando en nada, no gastando internet, no gastando luz, no provocando conflictos dentro del hogar, sino que haciendo algo que es mucho, mucho más sencillo y que probablemente si nosotros como adultos no tenemos el hábito, sabemos las consecuencias de hoy día. ¿Sí? La obesidad está ligada no solamente a esto, a dificultades cerebrales o a dificultades cardiovasculares, sino que también a otros factores de riesgo como el tabaquismo. Las personas que sufren de obesidad suelen después consumir cigarros, ¿sí? O otro tipo de droga. ¿Sí? En Es cambio, la es persona que sabe importante. ocupar su tiempo o que tiene el hábito, porque el papá le enseñó, la mamá le enseñó, va a ver el tabaquismo, el alcoholismo y todas estas otras dificultades contrarias a su estilo de vida. ¿Sí? Así que en ningún momento va a tener que ni siquiera por qué experimentar. Es importante lo que tú estás señalando del rol del adulto en este caso, Sí, porque muchas veces nosotros, mira, nosotros por querer hacerlo de la mejor manera, con la mejor intención del mundo, con los niños le decimos, oye, no juegues tanto en el teléfono. ¿Qué hace la mamá o el papá o la abuelita con quien viva? Porque un niño puede vivir con quien sea, pero ¿qué es lo que pasa? Ya, yo quiero que mi hijo se deje sedentarismo y se dedique a la actividad física, pero ellos no lo muestran con el ejemplo. Entonces, claro, generalmente lo que yo siempre escucho cuando se le dice a los adultos que el ejemplo es clave, ellos dicen, pero es que yo no me estoy educando, se están educando ellos. Entonces, ese es según yo, es un muy mal concepto, porque los chicos aprenden por imitación. sí. Sí, pues, de hecho, sobre todo los niños que están en niveles más inferiores, me refiero a nivel inferior a cursos inferiores, ¿cierto? Van a aprender a través del modelaje de comportamiento. Ahora, puede ser que una mamá diga, no sé, es que yo no tengo tanta movilidad o me voy a cansar, o etcétera, etcétera. La participación no siempre es in situ. Yo puedo participar a través de la motivación. No tengo por qué estar bailando 30 minutos, pero sí lo puedo estar motivando a que él lo haga. ¿Sí? Y la presencia va a estar igual. ¿Sí? Así que no hay excusa. Te involucras, aunque no estés haciendo Sí, lo mismo, te se involucra involucras igual. y ya te metes en él, po. Es cosa de ver a Claro. un niño cuando tú lo dejas con un montón de juguetes, no, ojalá juguetes que no se muevan por sí solos. Déjalo con un montón de juguetes y solito empieza a crear unas historias. Los niños tienen esa magia que es la ficción. Entonces, uno, ¿de qué manera lo puede reforzar? Involucrándose. Ahí hay una forma de reforzar, empezar a interesarse en el juego, preguntarle. Eh, lo otro que quería que diferenciáramos, Patricio, el tema de deporte con actividad física, porque también hay diferencia en eso. ¿Ya? Comienza tú. Sí, a ver, la actividad física, yo voy a decir ahí por lo que yo sé, eh, pasa de lo regular a lo formal. ¿Sí? Lo regular de la actividad física es todos los movimientos en el fondo que nosotros, que no que estamos obligados, sino que estamos programados para hacer en un día. ¿Sí? Y eso puede ser, no sé, puede tener una baja intensidad o alta intensidad. ¿Sí? Depende del nivel de sedentarismo. ¿Sí? Si una persona es muy, muy, muy sedentaria y definitivamente no está acostumbrada a moverse, ni a pararse a buscar las cosas, qué sé yo, eso va a pasar de ser regular a muy bajo, ¿sí? El tema de la actividad física. La más formal es cuando uno diseña una rutina con la intención, por ejemplo, de entrenar, ¿sí? Esta puede ser de baja intensidad o de alta intensidad también. Ahí depende de la duración. ¿Sí? Hay de 30 minutos a 90 minutos, ¿sí? Que son las personas que ya están un poco más habituadas al entrenamiento, y el deporte que ya es algo más estructurado y formal, que tiene una base, ¿sí? Una base con reglas, una base con la intención de solamente competir, con la intención de ganar, de formar una carrera, qué sé yo. ¿Sí? La Sí, base obviamente vamos siempre de más a menos, o sea, de menos a más, perdón. Si nosotros creamos el hábito, por ejemplo, de la actividad física, podemos llegar a la motivación al deporte. Sí, eso a es ese, como de sentido común. a ese punto precisamente quería llegar, porque yo veo en lo cotidiano que generalmente se confunde mucho lo que es actividad física con deporte. ¿Ya? Y qué bueno que lo mencionaste, que el deporte es muy distinto a la actividad física. ¿En qué sentido? Que la actividad física se hace enfocado a la salud, a la calidad de vida de la persona, ¿cierto? En cambio, el deporte se hace para ganar, ¿ya? Para ganar, netamente para ganar. El alto rendimiento especialmente, hay una exigencia tremenda.
¿ya? Entonces son cosas muy distintas. Y quiero apuntar directamente a las escuelas formativas. Muchas veces las escuelas formativas se venden como formativas, pero generalmente terminan siendo competitivas, porque terminan sometiendo al niño o excluyéndolo si no es bueno dentro del equipo en los momentos de partido. Se entiende que eso se tiene que experimentar todo, pero eh, el foco es distinto entre formativo, selectivo, competitivo. Eh, ¿A qué edad es bueno que un niño comience con el alto rendimiento o un adolescente? ¿O es recomendable? ¿O no hay edad para eso? Yo creo que ahí depende del tipo de deporte, sí, porque hay deportes que exigen mm, alto rendimiento desde un inicio y otros que pueden ir como en escalada. Sí, como digo, el hábito puede empezar de menos a más, pero depende alto del factor, un poco del entorno, de lo sociocultural. Si no está familiarizado, por ejemplo, con el fútbol, que es como lo más común dentro de nuestra realidad, puede empezar a cualquier edad. Sí, pero entendiendo que no como deporte formal, sino que como una actividad quizá física un poco estructurada. Después ir implementando más esta idea de de la competencia, ¿cierto? Del ganar, del alto rendimiento. Quizá a temprana edad es una presión innecesaria, pero sí nosotros podemos alimentar, por ejemplo, la habilidad, podemos alimentar el estilo de vida saludable para después, a una edad cercana a la adolescencia quizá, ir más implementando esta disciplina, ¿cierto? Que implica sí o sí responsabilidad y qué sé yo, para poder acercar al adolescente ya a una experiencia de deporte, no sé, pues, de alto rendimiento o de mucha disciplina, o ya definitivamente que le incorpore dentro de este proceso de búsqueda de identidad el deporte, po, ¿sí? Y ya se puede hablar de ya, yo soy deportista, ¿sí? Pero no de la noche a la mañana, sino que esto fue algo que vino increciendo en el fondo y siempre con el apoyo de la familia, que es como la idea. Toda una escalada. Sí. Toda una escalada. De hecho, para generarnos volviendo al tema de cómo generarnos el hábito de actividad física, cuesta mucho. Si yo, evaluando bien la realidad de las personas, cuesta mucho hacerse un hábito. Y, y hay que ir quemando etapas. Eh, Lamentablemente nosotros decimos, comienzo el lunes. Esa es la típica frase, comienzo el lunes. Ese es el yo narrativo, como yo les digo, el yo narrativo y el yo experimental. El yo narrativo dice yo comienzo el lunes. El yo narrativo da ejemplos de vida eh, con el discurso, pero el yo experimental es el más complicado. Es el más complicado. Entonces, mi, quisiera que me ayudaras a complementar esto. ¿Cómo salir del yo? O sea, no salir, sino que cómo hacer que mi yo narrativo llegue directamente al yo experimental. Porque hay etapas que se tienen que ir quemando para generar un hábito. Claro. O sea, el primer paso aquí es tomar conciencia, ¿sí? Insisto, que no sea esto familiarmente hablando como un mensaje más para adultos por cumplir, sino que entender a cabalidad el trasfondo que tiene la salud integral, ¿sí? Siempre pensando en que nosotros le podemos dar una oportunidad mejor a los niños. Si yo entiendo eso y si yo entiendo que desde la actividad física regular puedo llegar hasta otro, quizá, que es mucho más beneficioso y que puede en el fondo asegurar el futuro de mi hijo o de mi hija, no necesitaría tanto a mi yo narrativo, ¿sí? Si yo entiendo, ¿cierto? Y escucho al profesor Daniel y todo lo que hemos estado hablando aquí, no necesitaría, no sé, empezar el lunes. Si hoy día es, ¿qué día? Hoy día es jueves, ¿sí? Empezaría hoy día mismo, ¿sí? No hoy día miércoles, ¿sí? Entonces, si tomamos conciencia y creemos de verdad en esto, no solamente un poco por el conocimiento empírico que hay respecto de los beneficios del ejercicio, sino que por lo que nosotros manejamos como adultos, por lo que dice el profesor, por lo que entonces hay campañas, miles y miles de campañas que están
ligadas a fomentar el ejercicio físico, la actividad física, el deporte, yo solamente veo beneficios, ¿sí? No hay ningún sacrificio grande, incluso se puede hacer hoy día desde el patio, se puede hacer en la escalera, se puede hacer en el living, corremos las cosas, bailamos. Ahí no, el tema de pasar del yo narrativo al experimental depende de usted solamente. ¿Sí? Nosotros motivamos, hacemos conciencia, problematizamos la obesidad, problematizamos el sedentarismo. ¿Para qué? No para conversar entre nosotros, sino que para que usted en el fondo tome la decisión y diga ya. ¿Sí? El conocimiento está, las pruebas están, falta un poco el hacer nomás. El hacer, ¿Sí? claro. Mira, esto es una anécdota personal, ¿ya? Yo estuve, antes de que tú llegaras al colegio, yo estuve 2 años en el cargo de inspector general en el colegio. Era una persona sedentaria. Yo pasé al sedentarismo completamente. Trabajaba todo el día sentado. Y esa es otra diferencia, desglosando un poquito más el queque, esa es otra diferencia de la inactividad física con el sedentarismo, porque la persona inactiva hace su rutina de trabajo común y corriente y listo, pero el sedentario es distinto, el sedentario es el que pasa todo el día sentado. Subí 20 kilos más de lo que... Y ahora estoy reduciendo, ahora estoy nuevamente bajando todos esos kilitos que subí, pero se siente, la ropa ya no te queda bien, eh, no te sientes bien en, en todo ámbito, en todo ámbito. Sí, de hecho, para mí el estrés era abundante. Yo creo que también por la carga laboral, pero también va por el tema de no hacer actividad física. ¿Ya? Y uno generalmente, ¿qué dice? No tengo tiempo para hacer actividad física. No tengo tiempo, nunca tiene tiempo para eso. Pero lamentablemente uno se tiene que hacer el tiempo de vez en cuando, aunque sean unos 30 minutos. Porque Sí. a veces decimos, no tengo tiempo para esto, pero sí tengo tiempo para ir, eh, por ejemplo, yo no fumo, ¿eh? Pero para ir a fumar un cigarro, que son unos minutos que van restando del día, sí tengo tiempo para tomar esto, y ahí se pierde Claro. mucho tiempo, porque hagan un ejercicio nomás en la casa, no con ustedes mismos, sino que vean a una persona cuando va al baño y se lleva el teléfono. Si se lleva el teléfono, cuéntenle los minutos y compárenlo cuánto se demoraba cuando no llevaba el teléfono. Hagan ese ejercicio solamente. Entonces, yo creo que el tiempo hay que manejarlo, y me acuerdo mucho de lo que tú decías de la procrastinación, que tiene mucho que ver con esto. Ya quiero que también puedas nuevamente refrescar la memoria con el tema de la procrastinación y contextualizar con el contenido. Claro, claro, la procrastinación, de hecho, es habitual observarla en las personas que son sedentarias, ¿sí? El sedentarismo es contrario a la productividad, no solamente por la inactividad física, sino que también por la desmotivación y el desgano que uno va acumulando. ¿Sí? Como dices tú, por ejemplo, el estrés, de repente una persona que sufre de estrés, de repente, y no por el entorno, ¿sí? Sino que por un conflicto interno, tiende a procrastinar o dejar estas actividades que son importantes, incluso te van a impulsar un poco a superar el estrés, a irla aplazando y aplazando y aplazando, por hacer esto que a lo mejor es mucho más placentero para mí, mucho más agradable irme a cerrar con mi celular al baño, ¿sí? En vez de, por ejemplo, ir al patio y hacer 30 minutos de, no sé, de actividad física, sea cualquiera de sus formas, levantar cosas con peso, bailar, qué sé yo, y se transforma eso en el fondo en tu cotidiano, ¿sí? Y ya después pasas del aplazar cosas a ni siquiera verlas, ¿sí? Ni siquiera planificarlas. Que esa es como la forma más crónica o más grave de la procrastinación, tiene que ver con que ya ni siquiera planifico algo para el mes siguiente porque ni siquiera lo veo, no lo siento como una necesidad, ¿sí? Y ahí damos el salto, ya podemos dar el salto hacia la obesidad, hacia un cuadro de estrés, ¿sí? Hacia algún trastorno mixto de depresión, ansiedad, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo por no darnos cuenta en el fondo cuando estamos procrastinando, ¿sí? Es como la alerta, ¿sí? Decir, voy a hacer esto, pero ya empezó el lunes, como dice el profe. Algo está pasando conmigo, ¿sí? ¿Por qué pasa? ¿Por qué tengo este bloqueo?
¿Por qué la negatividad con esto, que es un beneficio? Ni siquiera es una responsabilidad. Aquí estamos hablando de actividad física, esto no es ninguna responsabilidad, sino que tiene que ser un estilo de vida. Claro, claro, un estilo de vida y que se haga un hábito de vida. Es esperable que se haga un hábito de vida, porque si nos ponemos metas, como en 2 meses más quiero estar así, van a pasar esos 2 meses, a lo mejor vas a tener resultados, pero llegaste a esos 2 meses y ya no te va a motivar porque ya lo lograste. Eh, Claro. entonces, en lo posible, no ponerse metas y ponérselo como un hábito de actividad física, ponerse el hábito como un hábito de vida, ¿ya? Eh, porque muchas recaídas vienen por eso, vienen Claro. precisamente por el, Por la frustración. claro, Sí, cuando la persona se centra mucho en lo estético y se da cuenta que a los 2 meses sigue ese rollito ahí, abandona rápidamente. O lo contrario, se da cuenta que desaparece y ya, el problema chao, y lo hacía por algo estético solamente, borrón y cuenta nueva pero y sigo como siempre. claro, sí, los dos caminos son un grueso error, ¿sí? Nosotros sabemos que para todo es importante la estética, el autoconcepto para los niños, ¿sí? Que es la forma en que ellos se miran, pero el gancho más grande aquí es la salud, ¿sí? Es la salud integral, el bienestar. Eso debería ser lo que uno debería procurar y pensar en esos 2 meses cómo estuve de aquí, no cómo estuve del abdomen. Claro, Y usted se va a dar cuenta de la diferencia siempre. y eso es lo que tiene que prolongarse, el bienestar emocional, psíquico. ¿Sí? Lo físico se puede arreglar a mediano plazo, a largo plazo, y para eso hay que ser persistente, ¿cierto? No es una cuestión no es un plan de un año o medio año después, y después, chao, no, me olvido de la actividad física o del ejercicio o del deporte. Claro, mira, una cosa que también ha jugado mucho en contra de la comunidad es el índice de masa corporal, ¿ya? Si bien es cierto, ese está validado, socialmente está validado para una población sedentaria, pero como hoy en día también las personas incorporan trabajo de fuerza, donde involucran el fortalecimiento y crecimiento de masa muscular, el músculo proporcional a la grasa, el músculo pesa más que la grasa. Entonces, ¿qué hace esta persona? Pasaron 2 meses, se sube a la balanza y pesa lo mismo. Había hecho actividad física, pero encuentra que pesa lo mismo. Se desmotivan, se desmotivan. Entonces, lo ideal sería que si va a hacer trabajo de fuerza, no use el índice de masa corporal como referente. Que como dice Patricio, enfóquese en cómo se sintió usted emocionalmente, porque esa va a ser su verificador. Es el verificador al ojo por ciento. Ahora, si quiere algo más concreto, mejor vaya donde un nutricionista, ¿cierto? Y el nutricionista tiene un caliper. En estos tiempos, bueno, en estos tiempos es más difícil, pero el llamado es que no se centren tanto en el peso, porque el peso, en los primeros meses, el peso no le va a dar ningún indicador, porque usted está haciendo el cambio masa muscular grasa. Entonces, lo único que va a lograr ahí es frustrarse. En lo posible, no se pese. Hasta que Claro, pasen unos 4 meses, podría recién. Un físico culturista parece como beso mórbido cuando, claro, cuando hace esta prueba del índice de masa claro. corporal. Sí, sobre todo en los adultos, porque que en el fondo o el comportamiento, no sé, general, busca eso, busca un resultado físico visible, medible a través del peso. Pero la idea no es eso, po. Este como autoconocimiento que se da también, no solamente de la vida física, sino que de la relación con el cuerpo, no debería medirlo una máquina de pesar, sino que también en este como transcurso de hacer ejercicio uno va conociéndose a sí mismo, a lo mejor esto mismo de la tonificación o del aumento de la masa muscular no debería ser algo tan sorprendente, ¿cierto? Cuando lo contrastamos con el peso, porque el cuerpo cambia. No es lo mismo tener, no sé, un brazo flácido que un brazo más apretadito y pesar lo mismo, pero sí va a haber un cambio físico que es beneficioso. Sí, nosotros, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que a mayor masa muscular, de hecho,
las personas se aseguran una mejor vejez también, por todo lo que implica ¿cómo que se llama? Biotipo de las personas, ¿cierto? Y todo lo que implica eso a nivel inmunológico. Entonces hay que darse cuenta de eso y no estar centrado siempre en lo estético. Lo estético para todos es importante, pero no debería ser el indicador de éxito o de estilo de vida. Cuando uno se plantea metas que tengan que ver con el deporte, con el ejercicio físico. Claro. Bueno, Patricio, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Quiero que, bueno, te agradecerte por tu disposición para nuestra entrevista. Sí. Generalmente quiero que concluyas y des una recomendación general para toda la comunidad, tanto apoderados como alumnos o profesores también, que también Sí. hoy en día viven, al igual que yo, en una situación completamente distinta a lo que ya estábamos acostumbrados. Sí. Sí, bueno, no sé si conclusión, la invitación, diría yo, es un poco a materializar esto, teniendo a la luz, ¿cierto? O en cuenta que estos conocimientos que estamos compartiendo, para empezar, responden a investigaciones científicas que están comprobadas, ¿sí? Y si usted en el fondo quiere, en la praxis, un poco contrarrestar esto, hágalo. ¿Sí? Si no tiene el hábito o si lo tuvo, retómelo y se va a dar cuenta que esta sensación de bienestar que proporciona desde el movimiento hasta el deporte y todo lo que es entre medio, actividad física programada y no programada, es inmediata, ¿sí? De hecho, hasta en el comportamiento del sueño, ¿sí? Sí. Yo lo digo porque yo hago ejercicio, ¿sí? No tanto, pero hago, y cuando no hago me doy cuenta de la diferencia, ¿sí? Sí. Tiene que hacerlo, compruébelo. Si usted como adulto le hace bien, imagínese a su hijo o su hija, ¿sí? El beneficio va a ser el doble, le va a estar asegurando un estilo de vida más sano del que, insisto, hemos tenido nosotros, porque esta información no se hablaba mucho, no había antes se pensaba que si uno no tenía plata para ir al gimnasio no podía hacerlo, mentira, ahora Hoy sabemos día que hay otras existen, formas de hacerlo. hoy día existe una forma buena de ocupar esto. Sí, Y esas son las aplicaciones. Pero aplicaciones que tengan que ver con actividad física. Está el claro. contador de pasos, está el HIIT, está el Tabata. Yo a veces ocupo el Tabata y el Tabata es súper bueno. Ahí tienen al alcance de la mano también tecnología para que la usen de buena manera. Sí. Hágalo. Y si no le da resultado, ahí busque al profesor Daniel. Pero esa es la invitación, a probarlo. O sea, hay que probarlo en primera persona. ¿Sí? Para que uno pueda decir, oh, sí, parece que sí. ¿Sí? Pero es bueno experimentarlo. Cuando uno ya lo experimenta es distinto. Es Sí. distinto, ya se Sí, es súper siente. distinto. De hecho, hasta recoger un lápiz no es un calvario. Claro. Y estoy hablando en serio, ¿ah? Estoy hablando en serio. Si cuando tenía el cargo, hasta recoger un lápiz era un calvario. Subí considerablemente. Pero aquí estamos, en campaña nuevamente de retomar, volver a mis raíces, como quien dice. Sí, pues, profe, tiene que ponerle nomás a hacerla. Sí, ya vos, Patricio, te lo agradezco mucho. Ya, ¿Ya? profesor Daniel, de nada, gracias por Saludos. la invitación. Gracias por tu tiempo también, Patricio. Muchas gracias. Sí.